Me casé con un miembro de la familia Juli para corresponder a una generosidad y me convertí en el padre nominal del niño que llevaba en su vientre. 5 años después, el padre biológico del niño regresó, resentido conmigo por ocupar su lugar y humillándome de todas las maneras posibles. Simplemente se mantuvo indiferente, aconsejándome ser magnánimo. Para complacerlo, abortó a nuestro hijo y me obligó a iniciar el divorcio. 1 año después, en mi boda, ella lloraba y me suplicaba perdón. Después de recoger a mi hija del jardín de infancia, me encontré con un desconocido en casa. Al ver al hombre en el sofá con sus dedos entrelazados con los de Juli, me quedé un poco atónita y el corazón me dio un vuelco. Xavier, el primer amor de Juli, a quien había amado durante 10 años, había vuelto. Zozo, ven aquí y llámame papi. Juli le hizo una seña a Zozo, pero la niñita que estaba a un lado se detuvo en seco, levantando la vista con inocencia y preguntando, «Mami, ¿por qué quieres que le diga papi a otro?» Al recobrar la consciencia, no supe qué responderle. Nunca le había dicho que no era su padre biológico. A lo largo de los años, Juli estuvo en la empresa o viajando por el mundo en viajes de negocios. Pasaba muy poco tiempo en casa. Yo había sido padre y madre para Zozo, criándola solo, y teníamos un vínculo muy fuerte. Al ver que Zozo no se movía, Juli frunció el ceño levemente y caminó hacia nosotros, de la mano de Xavier. Xavier se agachó para estar a la altura de Zozo e incluso intentó abrazarla. Zozo, papá, la espalda. Zozo se escondió detrás de mí, evitando su mano extendida. Tío, tengo un papá. Y no me toques a la ligera. La mano de Xavier se quedó congelada en el aire, y se le agrietaron las facciones de su rostro, normalmente tranquilo y atractivo. Miró a Juli con cierta tristeza. Al ver que su primer amor no era feliz, la mirada de Juli hacia mí se volvió hostil, con un atisbo de ira en su rostro. York, ¿qué demonios le has enseñado a Zozo? Me interpuse tranquilamente frente a Zozo para protegerla y miré a Juli con un toque de sarcasmo. Juli, no creo haberle enseñado nada malo. Además, no hablemos de nuestros asuntos de adultos delante de Zozo. Todavía es joven. Después de todo, Zozo era su propia hija. Dudó un momento, miró atentamente al hombre a su lado y, al ver que su expresión era normal, dijo, «De acuerdo, entonces lleva a Zozo arriba primero». Después de acomodar a Zozo cuando bajé, ya se estaban abrazando y besando apasionadamente, al verme aparecer, sujetándola del cuello. Me quedé en silencio en lo alto de las escaleras, observando. Aunque me dolía el corazón como si me lo estuvieran destrozando, no me atreví a subir e interrumpirlos. Solo cuando se besaron lo suficiente, di un paso al frente. Juli estaba inerte en sus brazos con las mejillas sonrojadas, con aspecto de estar borracha, de una belleza deslumbrante. La había visto así hacía solo 2 meses. Ese fue nuestro primer y único encuentro íntimo. Después de esa noche sintió que había traicionado a quien amaba en su corazón. Se fue al extranjero medio mes. Y al regresar, parecía un poco diferente. Ya no era fría conmigo y a veces mostraba cierta preocupación por mí. Durante el último mes, más o menos, salvo por dormir en camas separadas por la noche, nos llevábamos como una pareja normal en otras ocasiones. Creí que por fin había esperado a que me abriera su corazón. York, gracias por cuidarlas, madre e hija, durante todos estos años. Has trabajado duro. Xavier parecía agradecido en apariencia, pero sus ojos estaban llenos de celos y odio. En aquel entonces él y Juli eran considerados la pareja de oro del círculo, y todos creían que formarían una poderosa alianza matrimonial. Hace 5 años, tuvieron una pelea y rompieron. En un ataque de ira, Juli se fue al extranjero para despejar su mente. De camino a buscarla, su avión se estrelló y se perdió en el mar. Su familia la culpaba de todo, la odiaban profundamente y deseaban poder despellejarla viva. En ese entonces, Juli ya estaba embarazada, pero su familia no la aceptaba. Incluso cuando la familia Juli la confinó, se negó a abortar. La familia Juli solo tenía a esta preciosa hija. Incapaces de convencerla, tuvieron que ceder. Para evitar críticas, empezaron a buscarle un yerno que viviera con ella. Mi padre fue rescatado por el padre de Juli hace años, y luego se quedó a su lado como conductor. Yo también crecí bajo la atenta mirada de su padre. Siempre me tuvo mucho cariño, así que también me consideraron candidato a yerno.
Julie solo me consideraba su seguidor, sin saber que ya me había enamorado de ella. Mi amabilidad la interpretó como una señal de que era fácil de manipular. Me eligió pero con una condición, que solo pudiéramos llevar el apellido de marido y mujer, y que ella se mantuviera casta para Xavier. Ella no creía que Xavier estuviera muerto. A lo largo de los años, sus viajes de negocios por todo el mundo se debían en parte a su búsqueda. Xavier siempre supo que me gustaba Julie. Incluso usó esto para humillarme, diciendo que era un sapo que soñaba con comer carne de cisne. Ahora que me había casado con ella, era fácil imaginar cuánto me odiaba en su corazón. Respondí con calma, no es difícil. Es mi deber cuidar de mi esposa y mi hija. Julie torció la comisura de los labios, me miró con expresión ambigua y finalmente no dijo nada. Xavier parecía desconsolado, acusándome una y otra vez, este debería haber sido mi lugar, York. Has ocupado a mi esposa y a mi hija durante 5 años. Lo miré con una media sonrisa, una sonrisa burlona curvando mis labios. No existe el deber o el no deber. Las extrañabas. Cuando discutieron en aquel entonces, fue porque estabas coqueteando con Jenny que Julie se enojó tanto que se fue al extranjero. Luego tuviste un accidente y tu familia la culpó de todos los pecados. ¿Sabes cuántos problemas inmerecidos ha soportado Julie? Al mencionar a Jenny se abatió y el rostro de Julie también se ensombreció. Ella bajó la cabeza, sin saber qué estaba pensando. Él entró en pánico y la rodeó con el brazo con cuidado. Julio, no había nada entre Jenny y yo en ese entonces. Mis padres se pasaron un poco de la raya en aquel entonces y me burlé. No pasó nada. Solo se estaban besando. Julie lo apartó y se alejó de él sutilmente. Xavier, Jenny también te ha estado buscando durante años. Ya estoy casado. Será mejor que no nos volvamos a ver. Ve a buscarla. Estaba un poco perdido, pero no olvidó mirarme con furia. Le devolví la sonrisa provocativa sin importarme. Sabía que Julie solo estaba siendo rencorosa. Sabía perfectamente cuánto lo amaba. Esa noche, cuando se excitó debajo de mí, lo llamaba por su nombre. Solo era parte de su juego. Era igual hace 5 años y ahora. Efectivamente, Julie superó su ira pronto. York, ahora que ha vuelto, nosotros. Interrumpí sus palabras inconclusas y me levanté sola. Zozo no ha comido nada desde que volvió. Debe de tener hambre. Primero iré a prepararle algo de comer. Sabía lo que iba a decir, pero no quería dejar que consiguieran lo que querían tan fácilmente. Si no, ¿de qué servirían mis 5 años en Futubi? Antes de que pudiera dar un paso, Xavier se levantó y me presionó el hombro. York, es inútil que evites algunas cosas. Lo que no es tuyo, tarde o temprano tendrás que devolverlo. Giré la cabeza para mirarle la mano, la aparté con fuerza y arqueé una ceja para mirarlo. ¿Cómo sabes que no es mío? Llevamos 5 años juntos. Su rostro se quedó paralizado, como si hubiera pensado en algo. De repente giró la cabeza para mirar a Julie. Julio, ¿te acostaste con él? Ella evitó su mirada, sin atreverse a mirarlo. Me reí entre dientes y me di la vuelta para subir. No sé qué dijeron después de que me fui. Cuando llevé a Zozo abajo a cenar, Xavier ya se había ido de York. No mencionemos lo que pasó esa noche. Le serví a Zozo un tazón de sopa y también le serví uno a ella. Prueba esto. Es una nueva dieta medicinal que he investigado. Es bueno para embellecer y nutrir la piel. Es ideal para quienes suelen trabajar horas extra y trasnochar. Miró la sopa que tenía delante y al cabo de un rato suspiró, Zozo ha crecido. Ella debería saber la verdad. Dejé la cuchara y le di unas palmaditas en la cabeza a Zozo. Zozo, el tío que vino hoy es tu padre biológico, dijo Julie, atónita, como si no hubiera esperado que fuera tan directa. Zozo parpadeó un poco confundida. Papá, ¿cuántos papás tiene Zozo frente a esta niña que crié yo sola? De verdad no quería destruir la belleza de su corazón, pero algunas cosas eran inevitables. Apreté los labios, si Zozo quiere, aún puedes considerarme tu papá. Inclinó su cabecita pensando como si hubiera tomado una gran decisión, ¿puedo tener solo un papá? No me gusta el tío que vino hoy.
A Juli se le cayó la cuchara y su rostro se ensombreció. Zozo, no digas esas cosas. Zozo hizo un puchero, saltó del taburete y subió corriendo las escaleras. Solo quedamos Juli y yo abajo. Me miró con una expresión triste. York, nunca supe que fueras tan intrigante. ¿Abrir una brecha deliberadamente en su relación padre-hija? No me lo creía cuando decían que eras manipulador, pero ahora parece que nunca te vi con claridad. Esa noche tú también lo hiciste a propósito, ¿verdad? Esa noche era el cumpleaños de Xavier. Había bebido mucho vino y me abrazó en cuanto llegó a casa. No quería tocarla, pero se aferró a mí con fuerza, me empujó sobre la cama y empezó a manosearme. Soy un hombre normal, y me era imposible no reaccionar. Ante las burlas de la persona que amaba, decidí rendirme ante Juli. Así es como me ves en tu corazón. Quizás el dolor en mis ojos era demasiado evidente. Sus ojos parpadearon levemente con cierta incertidumbre. Mañana se mudará. Puedes ir a la habitación de invitados de la esquina, que le gustan las habitaciones con buena luz solar. La habitación de invitados de la esquina me dio escalofríos, tenía muy poca luz. No recibía sol en todo el año. Era sombrío y frío, y siempre se había usado como trastero en días normales. Claramente hay 5 habitaciones en esta casa. Solo porque Xavier se muda, tengo que hacerle espacio. Pero claro, a mí también me gusta la luz del sol. Aunque en el fondo me resistía, no podía ir en su contra. Todo en esta familia pertenecía a la familia Juli, a ella, Juli Xavier se mudó, y yo ya había terminado de empacar. La orquídea del balcón la trasladé al jardín de abajo. Podría soportar las dificultades y arreglármelas, pero no sobreviviría en un lugar sin luz. Moriría. Señor Xavier, estas son las flores que plantó el señor York. No puede pisarlas. La tía Wong, la niñera, parecía exasperada en el jardín de abajo. Para cuando bajé corriendo las escaleras, la orquídea que había cuidado con tanto esmero durante 6 años ya estaba rota, con las ramas y las hojas desprendidas. La tía Wong a un lado, estaba arrodillada en el suelo con expresión de dolor, intentando reconstruirla, sin importarle siquiera que la maceta de porcelana rota le hubiera arañado la mano. Xavier se burló con total indiferencia. Es solo una maceta. ¿Es necesario armar tanto alboroto? Me agaché y tomé la mano de la tía Wong. Tía Wong, esta orquídea no puede sobrevivir. La mano de la tía Wong se detuvo, y las lágrimas corrieron por su rostro arrugado. Señor, es culpa mía. La detuve, no es culpa suya. Puedes bajar primero. Después de despedir a la tía Wong, recogí con cuidado la orquídea rota y volví en silencio a mi habitación. Xavier se cruzó de brazos. York, ¿a quién le pones esa cara de lástima? Como si tus padres acabaran de morir. Lo ignoré. Cuando estaba a punto de entrar por la puerta trasera, salió Juli. York no lo hizo a propósito. Ya había vivido suficiente. Sé magnánimo y no lo culpes. Fingí no verla y pasé junto a ella. Esta orquídea fue el último regalo que me dio mi abuelo antes de morir. Dijo, trátalo como si fuera yo. Cuando me extrañes, míralo más. Si tienes algo que te disgusta y quieres hablar conmigo, también puedes hablar con ello. Habían pasado 6 años desde que mi abuelo falleció. Esta orquídea era la única forma en que podía expresar mi añoranza por él. Verla era como tener a mi abuelo todavía a mi lado, tanto Juli como la tía Wong conocían su significado. No dije nada. Aunque la ira me invadía, fingí calma en la superficie. Ni triste ni enojada, era la última dignidad que podía fingir. Al parecer, comparado con esta planta que no significaba nada para Juli, Xavier, quien había sido recuperado tras su pérdida, era más importante. Xavier se había mudado con él. Por alguna razón, Juli nunca volvió a mencionar el tema del divorcio y siempre mantuvo una distancia ambigua con él. Se besaron y abrazaron delante de mí, pero por la noche, cada uno volvía a su habitación, sin pasarse de la raya. A Zozo no le gustaba acercarse a él. Siempre que se acercaba, Zozo se daba la vuelta y salía corriendo. Estaba furioso y se desquitó conmigo. En la mesa, aunque me esforcé por pasar desapercibida, Xavier seguía enfadándose conmigo. York, ¿no puedes tener un poco de respeto por ti mismo?
Sabes perfectamente que Julie no te quiere. ¿Por qué sigues aquí sin vergüenza? Julie no dijo nada. Sus cejas se alzaron ligeramente. Xavier, al menos por ahora, Julie y yo seguimos legalmente casados. En esta relación, eres tú quien tiene una aventura. Su rostro se sonrojó aún más con la ira. Tomó la sopa en su mano y me la salpicó. El líquido ligeramente caliente y grasoso me salpicó la cara, haciéndome sentir un poco incómodo. Maldito oportunista. Como no tienes vergüenza, te lavaré la cara. Cerré los ojos, respiré hondo y agarré un pañuelo para limpiarme la cara. Si me aproveché de la situación o no, Julie debería saberlo muy bien. Tosió levemente y tomó la mano de Xavier. De hecho, fue mi propia elección en aquel entonces. York está furioso. Sé magnánimo y no te preocupes. Ve a limpiarte y a cambiarte de ropa primero. Xavier le retuvo la mano y la besó en la cara, luego me miró provocativamente. Fingí no verlo, me levanté y volví a mi habitación. Él seguía igual que hacía 5 años, como un niño que nunca crecía, y a Julie, su comportamiento irrazonable le gustaba más. Le gustaba verlo celoso y luchando por su amor. Parecía que solo así podía estar segura de su amor. Por la noche fue el banquete de bienvenida de Xavier. No fue un evento a gran escala, solo invitamos a algunos conocidos del círculo. Yo no estaba en la lista de invitados. A mitad del banquete, Julie me envió un mensaje pidiéndome que le trajera un abrigo. Al llegar a la puerta del salón privado, se oyeron gritos fuertes desde adentro. «Beso. Beso». Por la rendija de la puerta, Julie, con el rostro enrojecido, miraba fijamente a Xavier a los ojos y lo besó entre las burlas. Apreté la bolsa con fuerza. Estaba bien que se divirtieran en casa, pero aún no nos habíamos divorciado y se comportaban de forma tan imprudente delante de los demás. ¿Dónde me había metido? York, ¿qué haces aquí? Aturdida oí a Chon, la amiga de Julie, detrás de mí. Estás aquí para encontrar a Julie, ¿verdad? ¿Por qué no entras? Me rodeó con el brazo y me hizo pasar. Cuando la gente en la sala privada me vio, sus expresiones eran efusivas, como si estuvieran esperando ver un buen espectáculo. Durante estos 5 años, la mayoría no me reconoció. Siempre pensaron que no era lo suficientemente buena para Julie, y nunca me incluyeron en su círculo. En cada reunión, me ignoraban directamente o se burlaban de mí de diversas maneras. Pero debido a la cara de Julie, no se atrevieron a ser demasiado obvios. ¿Qué haces aquí? Julie tampoco tenía buena pinta. Dije con voz ronca, Julie, ¿no me pediste que te trajera un abrigo? La confusión en su rostro no parecía fingida. Me di cuenta de algo. Efectivamente, Xavier habló. Le pedí que viniera. Después de todo, lleva 5 años a tu lado. Deberíamos agradecerle. Se levantó, agarró 2 botellas de vino y caminó hacia mí entregándome una. Ya que estás aquí, ¿quieres algo? Soy alérgico al alcohol. Julie lo sabía, pero no dijo nada, solo me observaba en silencio. Le entregué la bolsa que tenía en la mano. Lo siento, no puedo beber. Ya le entregué la ropa. Me voy. Tomó la bolsa y la puso sobre la mesa, pero la mano que sostenía la botella frente a mí no se movió. ¿Me menosprecias? ¿Ni siquiera me pones esa carita? Los demás empezaron a burlarse. York, ya eres un hombre hecho y derecho. ¿Por qué finges no beber? No seas cobarde. Ambos son hombres de Julie. York, estoy de tu lado. ¿Qué hombres de Julie? ¿No sabes que llevan 5 años casados y él ni siquiera ha tocado la mano de Julie? Puede que este tipo aún sea virgen. Todos estallaron en carcajadas. Me dio muchísima vergüenza. Quería decirle que ya me había acostado con Julie, pero sabía que si lo decía, seguro que me odiaría. Mi silencio les dio el valor para burlarse de mí sin reservas. La botella en la mano de Xavier se acercó a mí, casi rozando mi boca. Miré a Julie. Estaba sentada en el sofá, mirándome con una mirada ambigua. Cuando nos casamos, sabía que no podía beber. Incluso cuando todos se burlaban de mí, nunca me dejó probar una gota de alcohol. En la reunión anual del año pasado, una socia brindó por mí y me obligó a beber.
Ella tampoco tuvo miedo de plantarle cara. Aunque eso significara perder un cliente importante, no bromeaba sobre mi salud. Ahora, mi alergia no era tan importante como la necesidad de Xavier de desahogar su ira. Apretando los dientes, extendí la mano para tomar la botella. La soltó y con un ruido metálico, la botella cayó al suelo y se rompió. Uy, lo siento. No lo sujeté bien. ¿Por qué no lames el vino del suelo? Este vino es bastante caro. Una botella vale el sueldo anual de tu padre. Lo miré fijamente, apreté los puños y me di la vuelta para irme. ¿Dije que podías irte? Xavier me apretó el hombro. Sentí un dolor en la parte trasera de la rodilla y me patearon hasta ponerme de rodillas. Me obligaron a girarme de rodillas. York, lámelo. Me enderecé y lo miré con odio. Xavier, no te pases. Se rió entre dientes y se agachó para estar a mi altura. ¿Será que esto va demasiado lejos? Entonces déjame mostrarte algo aún más excesivo. Dicho esto, pateó las botellas de vidrio del suelo, me agarró la cabeza y la estrelló contra el suelo con fuerza. Las manchas de vino del suelo me manchaban la cara, y también había pequeños trozos de vidrio clavados. Sentí un dolor agudo y forcejeé para zafarme de su agarre. No disminuyó su fuerza, como si fuera a asfixiarme presionándome. Todos en la habitación privada me observaban con frialdad, incluso Julie. Lámelo o no te levantarás. Me frotaba contra el suelo. El olor a alcohol me invadió los pulmones, dificultándome la respiración. El deseo de sobrevivir era tan fuerte que usé todas mis fuerzas para apartarlo con el revés. Lo empujaron hacia atrás y se sentó en el suelo, con la palma de la mano presionando el cristal roto. Gritó de dolor. York, ¿te atreves a empujarme? Estaba tumbado de lado en el suelo, respirando con dificultad, viendo a Julie acercarse ansiosamente y ayudarlo a levantarse. ¿Cómo está su mano? Te llevaré al hospital. Se abrazaron y se fueron, sin mirarme ni una sola vez. Apreté con fuerza la ropa que llevaba sobre el pecho y miré fijamente hacia donde se alejaban, sintiendo que me iba a desmayar en un instante. Por fin, alguien notó mi anormalidad. Hermano Ben, este tipo se ve muy extraño. Antes de perder el conocimiento, alguien caminaba hacia mí desde fuera de la habitación privada, pero apenas podía mantener los ojos abiertos. Que alguien venga a ayudar. Parece que se ha desmayado. Era una voz dulce y suave, un poco familiar, pero no pude identificar quién era. Cuando desperté, tenía la nariz llena de olor a desinfectante. Tiré de mis párpados y los abrí lentamente. ¿Estás despierto? Mirando en dirección a la voz, era Jenny. Me incorporé con dificultad. ¿Por qué estás aquí? Un destello de luz brilló en sus ojos. ¿Te acuerdas de mí? Me quedé atónito por unos segundos. Cuando Xavier tuvo un accidente, ella también lo buscó por todo el mundo. Había pasado muy poco tiempo en el país estos años. Hacía 5 años que no la veía. Sin duda había cambiado mucho. Era aún más hermosa y refinada que antes. Ahora bien, ya fuera por su apariencia o su temperamento, era muy superior a Julie. «Jenny, ¿me enviaste al hospital?» Ella asintió. Acabo de regresar del país y me enteré de que Xavier estaba celebrando un banquete de bienvenida en Singsue. Cuando llegué te vi tirada en el suelo con aspecto casi muerto. ¿No eres el esposo de Julie? ¿Por qué estás en este lío? Me reí de mí mismo. Sí, era su esposo, pero me abandonó y me dejó morir. Creo que no lo seré por mucho tiempo. Inclinó la cabeza y me miró. Después de un rato, rió entre dientes. York, ¿por qué siempre te ves tan indiferente? Si hubieras sido un poco más dominante durante estos 5 años, Julio habría sido tuyo hace mucho tiempo. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Dominante? Nací con una deuda con la familia Julie. Mi padre me enseñó desde niño a recordar la bondad de la familia Julie y a no desobedecer sus órdenes. Si ella se dirigía al este, yo no podía ir al oeste. Aunque me pidiera morir, tenía que obedecerle con obediencia. Papá dijo que sin la familia Julie, él no existiría, y mucho menos yo. Toda nuestra familia le debe a la familia Julie hasta la muerte. Tras años de inculcarme esos pensamientos, obedecer a Julie se me ha grabado en la sangre.
Frente a ella, siempre me he sentido inferior. ¿Cómo podía ser tan dominante con ella? Incluso para el matrimonio, me uní a su familia, a pesar de ser el único hijo varón. Durante esos 5 años, en apariencia, fui su esposo, pero en realidad, solo cumplía el papel de niñera. Me especialicé en administración financiera y fui el mejor estudiante de mi carrera cuando estaba en la universidad. Después del accidente de Julie, aunque me habían recomendado para un posgrado, mi padre me retiró de la universidad y me permitió graduarme apresuradamente con una licenciatura y volver a casa para ocuparme de su vida diaria. Aunque al principio me vi obligado a renunciar a mi futuro, tras casarme con ella, estuve dispuesto a ser su competente ayudante en casa. Con los años aprendí algo sobre los negocios que gestionaba, y algunos documentos también requerían mi firma. En el ámbito empresarial, también le ofrecía algunas sugerencias. Una vez me aconsejó que trabajara en la empresa, pero me negué. No puede haber 2 tigres en una misma montaña. Basta con tenerla en la empresa. Si iba allí, inevitablemente me convertiría en blanco de rumores ocultos. No quería que ella soportara rumores infundados. La quería de verdad. Por ella podría dejarlo todo y rebajarme al polvo. Jenny, gracias por lo que pasó hoy. Algunas de tus palabras fueron inapropiadas. Su rostro se congeló y replicó con decepción. Eres un caso perdido, viendo mi expresión indiferente. Dio un golpe en el suelo y se dio la vuelta. Tras ser rescatada de la alergia al alcohol, estaría bien mientras me mantuviera estable. Pero las lesiones en mi cara aún requerían observación durante unos días más. Durante este periodo, Julie no vino a verme ni una sola vez. Por el contrario, los momentos de WeChat de Xavier estaban llenos de publicaciones sobre lo bien que lo trataba cada pocos días. La dulzura en sus interacciones parecía desbordar la pantalla. Jenny vino a verme varias veces. Era muy franca y siempre me hacía enfadar tanto que le respondía sin mostrar debilidad. Poco a poco nuestra relación pareció cambiar un poco. El día que me dieron de alta, también vino a recogerme. Aunque le repetí que no era necesario que me enviara a casa, insistió en llevarme de vuelta. En cuanto crucé la puerta de la villa, vi a Julia acurrucada en los brazos de Xavier mientras revisaba los estados financieros. «York, ¿qué haces con ella?» Julie se levantó de los brazos de Xavier y caminó hacia nosotros. Jenny la miró de arriba a abajo y chasqueó la lengua. «Julie, eres increíble. ¿Demasiado oportuna?» «Xavier, qué descarado eres. ¿Sabe la tía de esto?» Ambos rostros se ensombrecieron. Xavier se acercó a ella, con los ojos llenos de resentimiento al mirar a Jenny. «Si no hubiera sido por tu intromisión en aquel entonces, ¿cómo habría podido Julie irse al extranjero? ¿Y cómo pude perdérmelas, madre e hija, durante 5 años?» Julie también resonaba con odio. «Jenny, sal de mi casa. No eres bienvenida aquí». Jenny se cruzó de brazos y miró significativamente a Xavier. ¿Me estaba entrometiendo? ¿No fuiste tú quien se me confesó entonces? Después de que te rechacé seguiste molestándome y Julie lo vio todo. Así es como sucedieron esas cosas, ¿verdad? En aquel entonces todos decían que te estaba seduciendo sin pudor. Llevo 5 años buscándote solo para enfrentarte cara a cara. ¿Qué? ¿Estás jugando a la amnesia selectiva tras caer al mar? Estaba en la puerta con mi maleta, boquiabierto por la sorpresa. Cada bando tenía su propia historia. Parecía que había algo más en la verdad en aquel entonces. Julie se giró para mirarlo aturdida. ¿Qué quiere decir? ¿Te gusta? Un atisbo de pánico brilló en los ojos de Xavier, pero rápidamente adoptó una expresión de confusión e impotencia. Tomó la mano de Julie. «Julie, no sé de qué habla. Hoy envió a York de vuelta. Quizás estén conspirando para abrir una brecha entre nosotros». Pensé que Julie no creería semejante torpeza, pero sorprendentemente sí. Se giró para mirarnos con odio. «Jenny, sé que siempre te ha gustado. No esperaba que fueras tan despreciable. York iba a salvarte las apariencias, pero ahora parece que fui demasiado amable. Divorciémonos». Me quedé paralizada. Así que por fin lo mencionó. Moví la comisura de la boca, pero no pude decir nada. Sentía un poco de amargura en los ojos.
5 años de relación no pudieron soportar el impacto de Xavier, su primer amor. En el silencio Julie sintió arcadas repentinas. Entonces no pudo evitar las arcadas mientras se cubría la boca y corrió al baño. Xavier la persiguió. Jenny y yo nos miramos confundidas. Después de que se calmaran las arcadas en el baño, Xavier ayudó a Julie a salir. ¡Qué asquerosas son! Julio se enfermó por culpa tuya. La enviaré primero al hospital y luego ajustaré cuentas contigo. Se fueron. Mi intuición me decía que la reacción de Julie era extraña. Miré a Jenny con vacilación. Señorita Xiao, ¿podría llevarme al hospital, por favor? Arqueó una ceja y me miró como si fuera una tonta. Ya habían dicho que éramos repugnantes. ¿Todavía tienes ganas de ir? York, ¿no podrías tener un poco de agallas? Suspiré suavemente y salí solo. En cuanto abrí la puerta del coche y me senté al volante, Jenny se acomodó en el asiento del copiloto. Ante mi mirada perpleja sonrió. Yo también quiero unirme a la diversión. Me encanta ver el drama. La ignoré y aceleré para seguir el coche de Julie y Xavier. Al vernos, Xavier se molestó un poco. ¿Por qué nos siguen? Para molestar, lo ignoré y me quedé sentado en silencio esperando a que Julie saliera de la consulta. No tuvo la regla el mes pasado. Pensando en lo que pasó hace 2 meses, presentí lo que estaba pasando. Llegó Julie. Tras una serie de exámenes, la mano que sostenía el informe temblaba. Xavier lo tomó y apretó los dedos con fuerza, mirándome como si quisiera devorarme. Julie, ¿qué opinas de esta niña? Tenía los ojos inyectados en sangre, fijos en el estómago de Julie, mientras que Julie me observaba aturdida. La miré con calma, con un destello de esperanza en los ojos. Evitó mi mirada, levantó la mano para limpiarle el rabillo del ojo a Xavier. Pídeme una cita para un aborto. El rostro de Xavier se iluminó de alegría y se fue rápidamente. Caminé hacia ella con dificultad, suplicando con la mirada. Julie, ¿de verdad puedes ser tan cruel? Cuando eras soltera y estabas embarazada de Zozo, estuviste dispuesta a ir contra el mundo para darla a luz, e incluso te casaste conmigo para eso. Ambos son tus hijos. Quédate con este, ¿de acuerdo? Julie se mordió el labio con fuerza y se tocó el vientre con la mano, algo indecisa. Pero al final, negó con la cabeza, no me lo quedaré. Zozo es el hijo de él y de mí, la cristalización de nuestro amor. El que tengo en el estómago es solo un error y no debería haber existido. Le rogué con humildad, pero ni siquiera me volvió a mirar. Antes de que la llevaran al quirófano, me agarré con fuerza al borde de la cama y el médico me retiró la mano. Al ver cómo la puerta se cerraba ante mis ojos, sentí un dolor en el pecho izquierdo que me dificultaba la respiración. Parecía que ya no teníamos ninguna posibilidad. Después de la operación, Xavier y yo nos quedamos a su lado, pero ella no me dirigió ni una sola mirada. Ni siquiera miró las frutas que le ofrecí, pero cuando Xavier se las ofreció, quiso que se las diera. La sopa de pollo que pasé horas cocinando la tiró al suelo, mientras que la que le había preparado mi tía a petición de Xavier, la bebió con cara de felicidad. El día que le dieron el alta, me entregó el acuerdo de divorcio. York, fírmalo. Si mi padre pregunta después, puedes decir que tú iniciaste el divorcio. Si te atreves a decir tonterías, despediré a tu padre. No me moví apretando los dedos con fuerza como si el dolor de mi cuerpo pudiera aliviar el dolor de mi corazón. Ya era tan humilde. ¿Acaso no podía moverla? Julio, ¿de verdad nunca me has amado? Bajó la mirada, pensó un rato antes de responder, nunca. Hundí el pulgar en la boca de tigre de mi mano, pero no sentí dolor. ¿Que nunca? Con manos temblorosas firmé mi nombre que estaba torcido. En lugar de usar una almohadilla de tinta, presioné mi huella dactilar con la sangre de la boca de mi tigre. Ella frunció los labios con fuerza, mirando la huella roja brillante con una emoción que no pude comprender. Tras firmar el acuerdo, tomé las pocas maletas que me quedaban y salí de la villa donde había vivido durante 5 años. Zozo se había estado quedando en la vieja casa de la familia Julie durante este tiempo, y ni siquiera pude verla por última vez. Espero que no llore cuando regrese y pueda olvidarme pronto. No volví a casa de mi padre. Compré un billete de litera blanda a Lhasa y planeé hacer un viaje improvisado. Casualmente la persona en la litera de enfrente cambió a mitad de camino,
y era Jenny. Oye, York, qué casualidad. ¿También vas al Tíbet? Me sonrió radiante, aún más deslumbrante que el sol radiante de afuera. Había una cuerda tensa en mi corazón, y parecía que la tocaban. Con su compañía en el camino, la tristeza en mi corazón parecía haberse disipado mucho. Después de ir al Tíbet, fuimos a Islandia a ver la aurora boreal. Bajo la magnífica aurora, me confesó su amor. Sus ojos brillantes como estrellas me impactaron profundamente. Pero aún así la rechacé. La disparidad en nuestros estatus nos condenaba a no tener un buen resultado. Además, nunca pude sacarme a Julie del corazón. Jenny estaba soltera y nunca había tenido una relación. Hace 5 años, fue Xavier quien la acosó porque yo le gustaba. Xavier siempre había tenido una hostilidad inexplicable hacia mí. No soportaba verme ser apreciada por alguien mejor. Solo quería verme estancada y siempre inferior a él. En aquel entonces Julie y Jenny eran 2 bellezas universitarias, y también estaban entre las hijas más adineradas del círculo. Pensó que como Julie podía enamorarse de él, Jenny haría lo mismo, naturalmente. Así que coqueteó en secreto con Jenny e incluso se lo confesó. Como resultado, Julie se dio cuenta y acusó a Jenny de seducirlo. Pensó que como Julie podía enamorarse de él, Jenny haría lo mismo. Así que coqueteó en secreto con Jenny e incluso se lo confesó. Como cuando me casé con Julie, ella estuvo borracha 3 días y 3 noches, pero aún así no podía soltarlo. Decidió ir a buscar a Xavier. Después de 5 años, finalmente lo encontró en una isla desierta. Pero en cuanto lo encontró quedó inconsciente. Xavier se llevó su bote y la abandonó en la isla. Pero subestimó el desarrollo de la tecnología. Jenny llevaba una pistola de bengalas y un localizador. Al despertar, disparó la pistola de bengalas y la familia Zhao fue a buscarla. Tras regresar al país, no le contó nada a nadie. De hecho, tuvo un pensamiento un poco egoísta. Pensó que una vez que Xavier regresara, yo estaría fuera de escena y ella tendría una oportunidad. Ella no me ocultó estos pequeños pensamientos. Precisamente por su sinceridad, no me atreví a aceptarla aún más. No merecía su amor apasionado y sincero. Había amado a Julie durante más de una década. Estar con ella ahora sería injusto para ella. Tras ser rechazada, no se desanimó y siguió a mi lado como amiga. De regreso, estábamos en un avión. Al pasar por una zona marítima, el avión quedó atrapado en una corriente de aire. Ambos sabíamos que este vuelo corría gran peligro y que tal vez no pudiéramos aterrizar. Las parejas o esposos a nuestro lado se abrían el corazón, entristeciendo a quienes lo oían y llorando a quienes lo presenciaban. Durante un rápido descenso, le apreté la mano con fuerza: Jenny, si logramos sobrevivir, casémonos. Sus ojos, llenos de lágrimas, brillaban de sorpresa. Le toqué el rabillo del ojo y me incliné para besarla. Al mismo tiempo, el altavoz de la cabina anunció que el avión había salido de la corriente de aire. El avión se estabilizó. Tras aterrizar, fuimos directo a casa de la familia Zhao. Era hija única. El tío y la tía Zhao eran personas amables y caballerosas. Sabían que le gustaba en aquel entonces. Tampoco les importaba mi pasado con Julie. Pensé que me pedirían que me casara con alguien de su familia, pero decidieron que Jenny se casara conmigo. Min, eres a quien amo. ¿Cómo podría soportar hacerte sentir agraviado? Al ver a la chica frente a mí, que solo tenía ojos para mí, mis ojos se llenaron de lágrimas ardientes. Así se sentía cuando 2 personas se enamoraban con el corazón tan lleno. En ese momento el pequeño lugar que Julie guardaba en mi corazón desapareció por completo. De ahora en adelante mi corazón solo latiría por Jenny. Me uní al grupo Zhao. Todo lo que había desperdiciado, lo fui recuperando poco a poco. El aprendizaje es infinito y apliqué lo aprendido. En tan solo un año pasé de ser un empleado de base a gerente general. Durante este año, tuve varios encuentros con Julie. Conociendo bien sus tácticas y estilo, la derroté por completo. Tras arrebatarle la puja por 3ª vez, vino a mí. York, has cambiado mucho. Revolví mi café y la miré con calma y detenimiento. Esta es mi verdadera yo. Es solo que nunca me miraste con atención. Su expresión se ensombreció.
Evitó mi mirada, pero luego me volvió a mirar. York, después de divorciarme de ti, me di cuenta de lo bueno que eras. Creía que lo amaba, pero desde que regresó, siento repulsión por él. No soporto seguir desarrollándome con él. Creo que me he enamorado de ti. En mitad de la noche al despertar de un sueño, siempre pienso en ti. Esos 5 años fueron los mejores días de mi vida. Zozo también te extraña, York. ¿Podemos volver al pasado? La expresión de su rostro era sincera, pero aunque se arrepintiera de verdad, ya era demasiado tarde. Me reí suavemente. Julie, ¿no crees que estás siendo ridícula? Siempre andas tras lo que no puedes tener. Después de perder a Xavier, aunque te mostré mi sinceridad durante 5 años, no te dejaste convencer por mí en absoluto. Solo podías pensar en él. Ahora que él ha vuelto y yo me he ido, no puedes olvidarme. Julio, nadie te esperará en el mismo lugar para siempre. Sus ojos se enrojecieron y sus lágrimas cayeron como perlas de un collar roto. Sabía que lloraba por mí. Quizás en el pasado habría sido feliz, pero ahora sus emociones no podían afectarme en absoluto. El amor y el odio eventualmente se disiparían bajo el bautismo del tiempo. Pagué la cuenta y salí de la cafetería. Mi novia seguía esperando mi llegada. Jenny y yo celebramos una boda espectacular. Esta vez, mantuve la cabeza en alto, y nadie en el círculo se atrevió a menospreciarme. Mientras intercambiábamos anillos, la puerta del auditorio se abrió de golpe. Julie entró corriendo con un grupo de personas. Con un gesto de la mano, gritó «aplastar». Los hombres corpulentos que la seguían blandieron sus porras y destrozaron los fuegos artificiales, las mesas y las sillas. Todos los invitados se pusieron de pie y se retiraron a las esquinas. Julio había traído mucha gente y los guardias de seguridad estaban bloqueados afuera. Con los ojos rojos, caminó hacia nosotros paso a paso. Tiré de Jenny detrás de mí y regañé con rabia a la mujer que tenía delante. «Julie, ¿te has vuelto loca?» Se echó a reír, con cara de loca. ¿Loca? Quizás sí. York, ¿no quieres casarte con ella hoy? Solo puedes ser mía, de Julie. Pensé que era mentalmente inestable. Abracé a Jenny con fuerza para protegerla. La locura en los ojos de Julie se intensificó. Sacó un cuchillo afilado y corrió hacia nosotros. La gente a nuestro alrededor se dispersó en todas direcciones. Solo quedamos los tres en el escenario. Abracé a Jenny y rodé hacia un lado, esquivando el cuchillo que Julie nos lanzó. Fallando la primera puñalada, Julie continuó apuñalándonos. La gente a mi alrededor temía el cuchillo que sostenía y los hombres corpulentos los bloqueaban, así que nadie se atrevió a avanzar durante un rato. Tras perseguirnos varias veces, dejé escapar un suave suspiro, empujé a Jenny hacia atrás, cerré los ojos y me quedé quieto frente a Julie con los brazos extendidos. Con su impacto inercial, el cuchillo debería haberse clavado en mi cuerpo, pero el dolor esperado no llegó. Abrí los ojos y vi la sonrisa radiante de Jenny como el cálido sol. «Min, ¿cómo pudiste alejarme?» Al ver la sangre roja y brillante que manaba de la comisura de su boca, en ese instante un pánico infinito se apoderó de mi corazón. La atrapé. La cara de locura de Julie apareció. «Min, está muerta. ¿Podemos empezar de nuevo?» Jenny levantó la mano para tocarme la cara, con dolor en los ojos. «Min, no llores. Los hombres no lloran fácilmente». La policía irrumpió y sometió a los hombres corpulentos. Julie también quedó inmovilizada contra el suelo. Jenny fue trasladada al hospital. En la puerta del quirófano, miré mis manos llenas de sangre y no podía dejar de llorar. La tía Xiao me dio una palmadita en el hombro, reconfortándome en silencio. La lámpara de quirófano se apagó y el médico salió. El paciente fue rescatado a tiempo y se encuentra fuera de peligro. Pero la herida está cerca del corazón y el paciente podría correr el riesgo de quedar en estado vegetativo. Jenny fue estabilizada aquí, pero la situación de Julie aún requería atención. Fui a la comisaría, el estado de Julie seguía siendo algo anormal. Tras la identificación, se supo que estaba loca y no podía ser condenada. Pero Xavier también tenía la culpa. Él fue el instigador. Tras la verificación, fue condenado a 3 años de prisión. Intentó escapar al extranjero,
pero sufrió un accidente de tráfico camino al aeropuerto. Fue atropellado por un camión grande y murió en el acto. El padre de Julie me rogó que la dejara ir. La enviarían al extranjero y no volverían a molestarnos. Mi padre también se arrodilló para suplicarme, pero cada vez que cerraba los ojos, solo veía a Jenny tendida en mis brazos, cubierta de sangre. La llevé y le encontré el mejor psiquiatra. Tras medio año de tratamiento volvió a la normalidad poco a poco. Durante ese medio año, se volvió loca, pero siempre llamaba a Min. Cuando volvió a la normalidad, la primera persona que vio fue a mí. Min, todavía no puedes soltarme, ¿verdad? Al encontrarme con su mirada sorprendida, sonreí. Sí, no puedo soltarte. ¿Cómo podría soltar a quien lastimó a Ruoru? Julie, pasarás los próximos 10 años en prisión. El día que la mandaron a prisión, Jenny se despertó. Le toqué la mejilla suavemente. Tonto Ruoru, no seas tan tonto la próxima vez. Quiero envejecer contigo. No quiero perderte para nada. ¿Lo sabes? Jenny me miró con cariño y luego me detuvo la mano. Mostró una dulce sonrisa y dijo con tono coqueto, esposo, lo siento. No habrá una próxima vez.